nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy empezamos una breve noticia de la historia eclesiástica. En la tercera parte de este catecismo, pregunta párrafo 121 y siguientes. Bien, hemos visto en las charlas anteriores que Cristo fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecen contra ella. La iglesia existe hace 2000 años. Tuvimos 266 papas con nombres, apellidos y fechas. Mientras que cualquier secta tiene su fecha de nacimiento, pero ellos no saben, ellos piensan seguir a Cristo ya, pero no. Los protestantes, las nuevas sectas en general no saben de historia. ¿Por qué? Porque un protestante que empieza a estudiar la historia ya tiene un pie fuera de la secta, ¿no? Pero por eso Biblia, nada más que Biblia, los ponchan los ojos de la inteligencia con la Biblia mal entendida. Todos los apóstoles fueron predicar, enseñar, bautizar, dejaron lugartenientes, lo que vemos los apóstoles, presbíteros y los obispos y diáconos. Y San Pedro, por ejemplo, San Pablo, hablan de esto. Cuídense de los falsos profetas, como hubo falsos profetas, habrá también ahora, cuídense. Y San Pablo dice, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, anatema, Gálatas 1:8. Y 2 Corintios 11:13-14 habla de los falsos apóstoles que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. También Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Los apóstoles fueron a predicar, enseñar, bautizar, dejan lugarteniente. Hechos Apóstoles 20:28. El Espíritu Santo os puso frente a la iglesia que Dios ha adquirido con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño, porque habrá lobos feroces que van a salir de entre ustedes, de los sacerdotes, que van a arrastrar tras de sí el rebaño. Esto fue el caso de Lutero, de sacerdotes que han caído en la herejía por desgracia. Entonces los apóstoles van a predicar, van a enseñar, van a bautizar, van a dejar presbíteros, Timoteo 2:2, Tito 1:5, etc. Van a dejar lugartenientes y van a intervenir, que los protestantes no vengan a decirnos Biblia ya, la Biblia nos habla. Los apóstoles hablan. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15:24, dice, los apóstoles escriben a los fieles de Antioquía, gente sin nuestro conocimiento y autorización fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces los apóstoles fueron a predicar, enseñar, bautizar, dejaron lugartenientes. Es muy importante. Y estos lugartenientes, al inicio los llamamos padres apostólicos, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Ireneo de Lyon de Francia, que fue de Menor a Lyon, etcétera, etcétera. Entonces, yo aconsejo mucho leer la obra de los padres apostólicos, y esto nos da un testimonio de que la Iglesia Católica es la que es fiel a esta enseñanza y no como dicen las sectas protestantes. Ahora empezamos lo que dice el Papa San Pío X en este catecismo, un resumen de la historia de la Iglesia. La fe cristiana tenía que pasar por durísimas pruebas para que se viese manifiestamente que venía de Dios y que solo Dios la sustentaba. En efecto, hubo persecuciones en Jerusalén, en todo donde quiera que predicaban. Herodes, uno de los Herodes mató a Santiago, quería matar a San Pedro. San Pedro tuvo que huir a Antioquía, después a Roma, después San Pablo, el futuro San Pablo. Saúl hizo matar a San Esteban, entraba en las casas como furioso para llevar a la cárcel la gente bautizada de entre los judíos, y después pidió autorización especial de los sumos sacerdotes para ir a Damasco de Siria y echar a la cárcel, hacer condenar a los bautizados de origen hebrea. Entonces, del lado judío hubo siempre persecución, envidias, calumnias, etc. Y del lado pagano también hubo desde el año 64, bien Nerón
que se creía ser poeta, y el superficial, cruel y cobarde Nerón, quiso renovar la construcción de la ciudad, que una parte el incendio le escapó de la mano y bueno, después no asumió su responsabilidad. El cobarde acusó a los fieles de Cristo de ser los responsables. Los agarraron, los quemaron, los echaron los leones, los crucificaron y los quemaron su cuerpo como lanternas de noche. Eso dice el historiador Tácito, historiador romano. Entonces, sí hubo persecuciones realmente tremendas. De hecho, la persecución duró con periodos de violencia y de calma hasta 312, del año 64 a 312, en este gigantesco imperio romano que abarcaba partes de 3 continentes, Europa, Asia, África, unos 50 estados actuales, si bien era ilícito, era crimen ser cristiano oficialmente. Hubo 10 persecuciones sangrientísimas y universales y muchas persecuciones locales. Entonces, la fe cristiana tenía que pasar por durísimas pruebas para que se viese manifiestamente que venía de Dios y que solo Dios la sustentaba. En los 3 primeros siglos de su existencia, a saber, en el transcurso de 300 años, muchas y terribles persecuciones se levantaron contra los discípulos de Cristo por orden de los emperadores romanos. Sería bueno leer la vida de San Cipriano, por ejemplo, el obispo de Cartago, de África del Norte, martirizado en 258. Allí el emperador Decio dio orden de agarrar a los obispos, diáconos y presbíteros y matarlos. San Cipriano fue degollado, de hecho. No era continua la guerra suscitada contra los cristianos, pero tras cortos intervalos recrudecía y entonces los requerían para que diesen razón de su fe. Los constreñían a ofrecer incienso a los ídolos, y si se negaban a ello, los sujetaban a todo linaje de infamias, penas y tormentos que la humana malicia podía inventar, y hasta la misma muerte. Lea, por ejemplo, la carta de los mártires de Lyon de Francia, algo extraordinario. Carta de los mártires de Lyon de Francia, entre ellos Santa Blandina. Lean el libro Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador, padre de la historia eclesiástica. Realmente fue tremendo, fue tremendo. Y la más tremenda de las persecuciones fue la de Diocleciano, del año 303 a 312. Son miles y miles y miles y miles, centenas de miles de cristianos, todos católicos, que fueron martirizados, cuidado. Y llevaban barcos y los hundían en el mar, otros los quemaban, otros los suspendían en el aire, hacían humo y fuego delante de sus pies para que apostataran. Otros los ponían en un saco de cuero, un perro, una serpiente, un cristiano en el saco, lo hundían en el mar. Imagínense la serpiente, el perro rabiosos mordían al pobre cristiano. Cuidado, no es así que la Biblia llega a nosotros así. La sangre de los mártires fue semen de cristianos, y incluso en la persecución de Diocleciano de 303 a 312, bien exigían que entregaran la Biblia, entregaran las actas de los mártires. Y bueno, cristianos, bueno, la corrupción de hoy, daban un libro profano cubierto y abajo había unas monedas de oro. Entonces, cuando la policía tocaba las monedas, ya, ok, ya me diste el libro, firmamos, ya se entregó. Pero a veces entregaban libros profanos en lugar de la Sagrada Escritura. Es muy importante saber esas cosas. Los protestantes piensan que todo se hizo así. No, 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 no. Son estos cristianos de la Iglesia Universal, llamada católica, que durante 300 años sufrieron el martirio. Son decenas de miles de cristianos martirizados. Leer la gesta de los mártires, por ejemplo, en la editorial Éxodo en México, vale la pena, tiene esta
este libro, Actas Auténticas de los mártires. Entonces la guerra era tremenda. Además, las calumnias. Decir cristiano es como decir malhechor en esta época, es el enemigo público. Entonces dijimos, la guerra suscitada contra los cristianos, bueno, a veces había periodo de calma, a veces de persecución, de tiempos de persecución, pero realmente fue tremenda, fue tremenda. Ellos no daban, los mártires, no daban motivo de enojo a sus enemigos. Se juntaban para sus devociones y para asistir al divino sacrificio de la misa, comúnmente en lugares subterráneos, oscuros y solitarios, que aún subsisten en Roma y en otras partes, y se llaman cementerios o catacumbas. Entonces, se juntaban a escondidas en los subterráneos para celebrar la Santa Misa, mas no por esto evitaban los peligros de muerte. Innumerables muchedumbres de ellos dieron testimonio con el derrumbamiento de su sangre, de la fe de Jesucristo, por cuya confirmación habían muerto los apóstoles y sus imitadores. Por esto se llaman mártires, que quiere decir testigos. Marturos en griego significa testigo. Al inicio testigo profano, después testigo de Cristo. De ahí la palabra mártir en el lenguaje cristiano. Entonces muchos de ellos fueron martirizados. Por eso se llaman mártires. La iglesia reconocía estos preciosas víctimas de la fe, recogía sus cadáveres, les daba honrosa sepultura en los santos lugares de dormición u dormitorios y los admitía al honor de los altares. Incluso en las catacumbas celebraban la misa sobre la tumba de los mártires que habían juntado su sangre con la sangre de Cristo. Entonces el periodo de las persecuciones realmente fue algo tremendo, y hoy las sectas protestantes aprovechan de lo que se hizo, pero no saben que este evangelio, esta fe, este conocimiento de Cristo fue comunicado en la sangre de decenas de miles, centenares de miles de cristianos, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, obispos y papas. Prácticamente todos los papas hasta los años 312 fueron martirizados. Los obispos igual, los sacerdotes igual. Hoy venir a hacer la guerra a la iglesia es una injusticia total de la parte de estos pobres engañados por la herejía protestante. Por eso animamos mucho a leer los padres apostólicos, a leer los libros de esta época. Muchos fueron quemados, muchos fueron destruidos, muy confiscados, ¿no? Pero de lo que subsiste, gracias a Dios, Eusebio de Cesarea, el obispo Eusebio, hizo una colección y trató de juntar todos los archivos, documentos que escaparon a la persecución, y formó este primer libro que llama Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Sí, vale la pena. Muchos pastores dije que han leído la historia primitiva, que han leído las actas de los mártires, que han estudiado el contenido de las cartas o escritos de los padres apostólicos. San Ignacio de Antioquía, dijimos, martirizado en 107, San Policarpo de Esmirna, martirizado en 156 después de Cristo, discípulo de San Juan Evangelista, su discípulo San Ireneo de Lyon de Francia, por ejemplo, San Justino, todo esto. Los que estudian estos textos se dan cuenta que estos santos tenían doctrina cristiana católica y no protestante. Por eso les aconsejo de utilizar los testimonios de los pastores protestantes convertidos. Es algo muy importante, algo muy importante. Hay un canal que es en YouTube, Depósito de la Fe, de Fernando Abdalla,
después de la fe. Muy interesante, este ex pastor explica todos estos padres apostólicos. Entonces, queridos hermanos, la iglesia que viene de los apóstoles es la iglesia católica. En 212, Constantino para la persecución, y poco a poco va a cristianizarse, va a favorecer la iglesia, terminará bautizado y apoyará la reunión de los obispos en Nicea, ciudad turca actual, en el año 325, que se llamó el Concilio de Nicea, para solucionar el grave problema de un sacerdote perdido, hereje, ario, que negaba la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿hubo sectas al inicio? Sí, hubo sectas desde el tiempo de los apóstoles. Hubo sectas, por eso San Juan escribió el cuarto evangelio, por eso San Pablo habla de esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Hubo también una secta bastante peligrosa que se llama los gnósticos, los que tenían conocimiento supuestamente, que falsificaban el evangelio. Ahí la iglesia tuvo que luchar también contra esta gente que mezclaba cristianismo y paganismo y recuperaciones mentales de teología ficción inventada por esta gente. Había un hereje llamado Marcione, bien en Roma, San Policarpo, discípulo de San Juan, apóstol, lo ve y este hereje le pregunta, ¿me conoces? Sí, te conozco por ser el primogénito de Satanás. Sí, el que falsifica la palabra de Dios es un siervo de Satanás que lleva las almas a la perdición y no a la salvación. Queridos hermanos, terminamos esta charla con una lista de los primeros papas. San Pedro, dijimos, fue martirizado en el año 67. Su sucesor, segundo papa, fue San Lino. Fue papa de 67 a 79. Tercer papa, San Anacleto, 79 o 90. Cuarto, San Clemente I, 90-99. Quinto papa, San Evaristo, de 99 a 107. Sexto papa, San Alejandro, fue papa de 107 a 115. Séptimo papa, San Sixto I, 115 a 125. Octavo papa, Telésforo 125-136. Noveno papa, San Higinio, 136-140. Décimo papa, San Pío I, 140-155. Número 11, San Aniceto, 155-166. San Sotero, 166 a 175. San Leuterio, 175 a 189, etc. El último papa que conoció las persecuciones fue el papa Milciades, que fue papa de 310 a 314, y bajo su pontificado Constantino paró oficialmente las persecuciones violentas. Entonces, de San Pedro a la paz de la iglesia, tuvimos 32 papas, casi todos mártires, todos santos, menos dos, todos los demás son santos y mártires. Si usted conoce la Basílica San Pablo Extramuros en Roma, es la tumba de hecho de San Pablo, hay una grandísima basílica y alrededor de los muros de esta basílica podemos ver y leer ver las efigies, pinturas de 266 papas, del San Pedro hasta el Papa actual en 2021. Entonces,
La Iglesia Católica es algo serio, es la única iglesia legítima, la única iglesia que pasó por tantas y tantas y tantas persecuciones y problemas y que sigue, que sigue. Por eso yo animo a los católicos en esta crisis actual no desanimarse, no desanimarse. Es una crisis de infiltración modernista, protestante, masónica, comunista en la iglesia, también liberal, gente que aprovechó para introducir ideas en la iglesia. Vamos a superar. O es el fin del mundo, ya ven Señor Jesús, o es una crisis que vamos a superar y vendrán otros papas y otros santos, otros obispos que van a reparar el daño hecho en las últimas décadas por el modernismo en la iglesia. Si una secta, una religión hubiera conocido las persecuciones, las oposiciones, las calumnias que conoció la Iglesia Católica, desde mucho tiempo hubiera dejado de existir. Cuidado. ¿Cómo sabemos que algo viene de Dios? Bien, si en largo tiempo padece oposición, persecución, etcétera, subsiste, sigue subsistiendo, pues significa que Dios lo ayuda. Y de hecho Dios permite las persecuciones para dar prueba extraordinaria a la gente que esta iglesia es obra de Dios y no es obra humana. Si Dios quiere, en la charla siguiente vamos a hablar de Constantino y la paz de la iglesia. Los hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse en nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la fe de la iglesia, el credo, mandamientos, sacramentos, oración, después todas las fiestas de Cristo, de la Virgen, de los santos, y la tercera, última parte, es un resumen del Antiguo y Nuevo Testamento, resumen de la historia de la iglesia.